Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo al Enfoque. Hoy abordaremos varios asuntos, entre ellos las medidas que entraron en vigor, la nueva medida restrictiva que entraron en vigor el pasado sábado. Para ello nos acompañan a mi izquierda Julia Juan, de Ciudadanos. Hola, buenas noches, Julia. María del Mar Alfaya, del Partido Popular. Buenas noches, María del Mar. Y Mohamed Busian, Coalición por Melilla. Buenas noches. Tenemos que decir que el Partido Socialista no asiste hoy a este debate, pues porque se encuentran en Madrid, en el Senado. Coalición por Melilla, los diputados de Coalición por Melilla que suelen estar en este debate, como saben, el presidente de esta formación política ha dado positivo en COVID-19 y han decidido voluntariamente, por responsabilidad, hacer una cuarentena voluntaria, a pesar de haber dado negativo en la PCR primera y está a la espera de una segunda PCR en la que se confirme o no pues el negativo. Bueno, pues sin más, y como les comentábamos al principio, vamos a dar paso a un vídeo en el que introduciremos el tema del que le hablábamos, las nuevas medidas que entraron en vigor el pasado sábado para frenar la COVID-19. El COVID-19 sigue propagándose por la ciudad de Melilla. La Consejería de Economía y Políticas Sociales, autoridad local en salud pública, decretaba el pasado viernes una orden con nuevas medidas de prevención y control para la contención de la pandemia. Estas entraron en vigor el pasado sábado y serán de obligado cumplimiento durante 14 días prorrogables en función de cómo evolucionen los datos. Este nuevo plan de actuación para frenar los contagios fue una recomendación del último Consejo Interterritorial de Salud para localidades pequeñas. En dicho órgano, reunido la semana pasada, se decretaron medidas más severas para municipios de más de 100.000 habitantes, en los que la incidencia en la última quincena superase los 500 contagios por 100.000 ciudadanos, en los que se produjese un porcentaje de pruebas de diagnóstico positivas superior al 10% de las efectuadas y en los que se diese una ocupación de UCI por parte de pacientes COVID de más del 35% en las autonomías en las que se enclavan. En estos casos, las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad conllevan el cierre de las ciudades. ¿Cuál es la situación en Melilla? Según la orden publicada el viernes, la incidencia en los 14 días anteriores al 1 de octubre era de 322,6 por cada 100.000 habitantes. Tal y como reconocía el consejero de Economía y Políticas Sociales, se trata de un dato preocupante, en parte causado por la propagación del virus en el interior del CETI. Es uno de los varios espacios en los que las condiciones de vida facilitan la transmisión. El otro gran problema detectado a nivel local son las concentraciones de grupos de jóvenes en espacios públicos y las reuniones sociales por las que se está produciendo la transmisión comunitaria. La transmisión de COVID-19 en Melilla se da en el entorno sociofamiliar. Fiestas, eventos, cumpleaños, encuentros. Este es el grueso de los casos positivos, que a su vez se trasladan al ámbito familiar y posteriormente al ámbito laboral. Sabemos dónde se está transmitiendo el virus en la ciudad de Melilla. En esos encuentros entre amigos, esos encuentros entre familiares, esos encuentros, esas celebraciones, esos eventos. Y en consecuencia hemos legislado. Para frenar esta situación, la primera medida que se ha tomado es la de limitar las reuniones o actividades en espacios tanto públicos como privados a un máximo de 10 personas, salvo que sean convivientes. Esta limitación de contacto social viene acompañada de otras de control de aforo en lo que respecta a eventos sociales. Los multitudinarios precisan de autorización. Las bodas, comuniones, bautizos y otros se rigen por el límite de aforo de los lugares de culto, fijado en un 50% de su capacidad. En otros espacios se han limitado los invitados a 100 si son cerrados y a 150 si transcurren al aire libre, siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad y no se sobrepase la mitad de su aforo habitual. En los velatorios el aforo es el mismo siempre que no coincidan más de 25 personas, mientras que en las comitivas de enterramiento pueden participar un máximo de 30 allegados. La hostelería también cuenta con nuevas normas de aforo. Y se también modifican determinados aforos del sector de la hostelería, terrazas un aforo del 80% y en el interior del 75%, eliminando la barra de los diferentes bares, restaurantes y cafeterías. La barra desaparece, pero se permite al hostelero habilitar esa barra como mesa. Es decir, lo que se elimina es el concepto de barra, de estar de pie, de estar apoyado y de estar consumiendo. Pero estando sentado y utilizando la barra a modo de mesa es perfectamente compatible y así lo establece la propia orden de medida.
Los arenales de la playa no pueden utilizarse desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana y los coches y peatones no pueden transitar por el paseo de la playa de la Hípica y el dique sur, el paseo de Orcas Coloradas, la carretera de Cabrerizas desde el cuartel de la Legión y el polígono del Sepes, este último solo entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana en sábados, domingos y vísperas de festivos. Sí son todas estas zonas en las que se puede practicar deporte, aunque este se debe hacer de forma individual y con mascarilla si se recorre en espacios peatonales de alta densidad de población. Quedan cerradas todas las instalaciones deportivas de la ciudad de Melilla, excepto para su uso por deportistas federados, opositores cuya oposición esté vinculada con la actividad física y estudiantes universitarios que tengan créditos que guarden relación también con la actividad física. Serían las tres excepciones para la utilización de las instalaciones deportivas, tanto públicas como privadas, de la ciudad de Melilla. Las autoridades aclararon después que las instalaciones destinadas a deportes individuales o de un máximo de 5 personas podrán usarse con normalidad. Estas son las pistas de atletismo, tenis, pádel y petanca, la piscina de La Salle y el campo de golf. Otra de las escenas que ha vuelto a cambiar es la de los parques infantiles. Estos han cerrado sus puertas hasta nuevo aviso, al igual que las zonas deportivas o el skatepark. Además, los elementos comunes de parques, jardines y zonas recreativas, como los bancos o los aparatos de gimnasia, han sido precintados y su uso temporalmente prohibido. Cuestiones de higiene y prevención en el ámbito laboral, comercial o institucional completan este plan de actuación con el que el Gobierno de la ciudad autónoma espera reducir los contagios y no tener que tomar medidas más drásticas. Las autoridades, que también trabajan para obtener medios que permitan un mayor cribado de la población, o al menos de la que viaja, reconocen que la concienciación social y la responsabilidad personal siguen siendo la clave para frenar al virus. Un uso correcto de la mascarilla, buenos hábitos de higiene y el respeto de la distancia personal son las únicas formas de control que tenemos en la actualidad y son las que pretende reforzar este paquete de medidas que establece nuevas restricciones, pero no varía en contenido lo que todo el mundo sabe que debe hacer, aunque no lo haga. Bueno, pues una medida en la que, como ya se habrán enterado hoy, tenemos 48 nuevos casos activos, hay 19 curados y en el hospital 20 personas, 2 de ellas en la UCI. Ayer se realizaron 138 PCR. Bueno, pues era necesario tomar medidas y lo sigue siendo, ¿verdad? ¿Qué opináis? ¿Empieza Julia? Pues evidentemente sí, es necesario y hay que estar muy alerta. Nos hemos reiterado mucho en este sentido, hay que estar muy alerta porque los datos no son nada buenos ni nada esperanzadores. Viene además ahora la temporada más fría, viene la incidencia de la gripe, asistimos a una nueva normalidad con centros escolares abiertos y tenemos que estar más alertas que nunca, pero que nunca. Entonces, imagino que nuestro consejero de Economía y Política Social, que es el que tiene la competencia en materia de salud pública, pues apoyándose en los informes de los técnicos de la Dirección General de Salud Pública y en datos epidemiológicos, pues habrá tomado conocedor de dónde realmente vienen estos focos de contagios, pues habrá tomado las medidas más oportunas que menos incidan en el motor económico, o sea, que tengan menos repercusión, porque todo esto hay que sumarle que, claro, nos metemos en un problema económico bastante importante. Asemejan el porvenir que nos queda económico con una caída del PIB muy parecido al de la posguerra española, o sea, que no tenemos un referente que hayamos conocido ninguno de los que estamos aquí. Así que a mí me parecen oportunas, creo que así deben de ser dentro de la confianza de que están desarrolladas por técnicos que son los pertinentes y son los que tienen competencia y tienen voz y saber hacer en estos temas, y por mi parte me parecen los adecuadas. Ahora, como siempre también, volvemos a repetir que gran parte de la carga de los resultados de estas medidas recaen sobre el individuo, porque hablamos de hostelería, del tanto por ciento de aforo, y luego a todos nos llegan imágenes por redes sociales donde se ven locales atestados, si no es local es en la puerta del local, y hombre, un poquito de responsabilidad personal, tanto de los empresarios que están a cargo de algunos negocios como de los consumidores. Pues
Ya iré. María del Mar, ¿qué opinión? Hombre, a la pregunta que has hecho yo tengo que responder que por supuesto y evidente es que hacía falta tomar y retomar las medidas, ¿no? Como luego entraremos en debate, no voy a hacer ahora mismo ya el despliegue de también, pero sí voy a hacer alusión al artículo que se ha publicado recientemente en la prestigiosa revista The Lancet, en la que pone los errores que se han podido cometer en determinados países con la desescalada en concreto. El título es muy sugerente y yo iba a responder con ese título, lecciones aprendidas. Y mi respuesta a esto es que creo que no hemos aprendido la lección, porque que nos pillara desprevenidos y con desconocimiento en marzo, bueno, se sabía un poco de antes, pero a fin de cuentas a todos esto nos ha impactado, quizás aunque conocíamos nunca pudimos prever el impacto que iba a tener a todos los niveles, pero ya sí lo hemos aprendido. Entonces, sinceramente, pues creo que nosotros no hemos aprendido bien la lección, ni en España, que es de los países que queda peor parado en ese estudio que han hecho minucioso, con una serie de parámetros que si queréis después comentamos, pero tampoco en esta ciudad. Creo que efectivamente, y con algunas imágenes y algunas anotaciones que he hecho de la declaración, pues un poco ratifica cuál es mi postura. Debíamos de haber aprendido mejor la lección. No, sin lugar a dudas, las medidas de restricción eran necesarias. Muchas de estas medidas lo que hacen es reactivar las medidas que en un principio fueron tumbadas en este caso, tanto por un juzgado de instrucción como por un juzgado de lo contencioso. Digo que es evidente porque, hablando de revistas especializadas, los organismos especializados y los especialistas, que es a los que tenemos que escuchar fundamentalmente, sí ya vienen alertando de que cuando la tasa, en este caso de infección, supera los 250 por 1000 habitantes, ya la pandemia está o mejor, el virus está absolutamente descontrolado y que hay que adoptar medidas restrictivas. Sin embargo, efectivamente, es decir, pese a las lecciones, es decir, que nos ha dado efectivamente el virus, en eso estoy absolutamente de acuerdo, parece que no hemos aprendido absolutamente nada, ¿no? E incluso pues seguimos siendo muy reticentes a adoptar determinadas medidas que, insisto, incluso en ámbitos o en comunidades, como puede ser en este caso la nuestra, bueno, que ya se va acercando a los 500, porque no se trata de alarmismo, pero sí, sin embargo, poner los datos sobre la mesa, y es cierto que, sobre todo con el último dato y el número de hospitalizaciones, que no hay que parece que está incrementando, que efectivamente yo creo que al margen de que esas medidas hay que darle la bienvenida, creo que es necesario, si esto va por estos derroteros, adoptar medidas mucho más restrictivas, porque de lo contrario, efectivamente, no es que se esté descontrolado, sino que si el número de hospitalizaciones sigue incrementándose, la situación de colapso puede ser absolutamente inminente. Por lo tanto, las medidas son más que necesarias, insisto, se podrían haber adoptado quizás antes, y en esto no tiene el gobierno local, es decir, culpa alguna, pero no voy a decir que la tengan los jueces ni los tribunales. Es decir, esa es la realidad, pero que creo que a muy corto plazo, si la tendencia es esta, habrá que adoptar medidas más restrictivas para tratar de mitigar la situación actual. ¿Qué es lo que no hemos aprendido? No hemos aprendido pues cómo se comporta el virus, cómo nos comportamos nosotros con respecto al virus, que tenemos que ser más proactivos que reactivos. Pues creo que la lección, estoy totalmente de acuerdo con María del Mar, estoy también muy de acuerdo con Mohamed, no la hemos aprendido, y que las medidas, pues, si son más restrictivas, quizás redundarían en la contención de la pandemia. La pandemia está descontrolada, estoy totalmente de acuerdo, somos una ciudad pequeña, no tenemos infraestructura sanitaria, no tenemos la suficiente seguridad sanitaria como para que se nos siga descontrolando. Y bueno, otra cosa que antes no lo he comunicado, que quería desde aquí mandar mis condolencias a los familiares, que además conozco del doctor fallecido, y bueno, de cualquier persona que esté ahora mismo pasando por estas terribles circunstancias de sufrir la enfermedad, y sobre todo también a vuestro compañero, el doctor Aberchan y señora, y les deseo una pronta mejoría. Era lo primero que tenía que haber dicho. Que teníamos que haber dicho. Sí, que teníamos, efectivamente. Y hacemos el paréntesis ahora. Bueno, pues no hemos aprendido pues a responder, a ser proactivos y a saber. Yo creo que otro punto que no hemos aprendido es a coordinarnos, a apoyarnos unos en los otros. También, cuando no sabíamos lo que nos venía,
se ha crispado mucho políticamente el manejo de la pandemia, ya teníamos que tener aprendido que aquí no sobra nadie, sino que faltamos todos y que esto hay que sacarlo con el esfuerzo de todos y enterrar un poquito la hacha de guerra política, saber conocedores de nuestras limitaciones, que somos una ciudad autónoma con unas competencias en materia de sanidad limitadas, muy limitadas, y eso, sumar, no restar y bajar un poquito la contienda política que se ha puesto muy agria y bastante desagradable. Pues de lo que estábamos comentando, en salud hay una máxima y es mejor prevenir que curar, ¿no? Siempre es mucho más fácil y además nos evitamos, pues, y más cuando ese curar muchas veces no es posible o la previsión del pronóstico de ese proceso patológico es como está ocurriendo con la pandemia, que hay pues desde casos asintomáticos, desde casos con síntomas leves, casos con síntomas y casos de fallecimiento. Entonces, yo creo que la prevención es fundamental y de verdad seguimos escuchando, incluso yo también lo puedo hacer, pero lo que tenemos que hacer cuando no, yo creo que tenemos que anticiparnos. Esa es una máxima y una estrategia en salud pública fundamental. Prevenir y anticiparnos a lo que puede pasar con el conocimiento que ya tenemos. Esa es mi opinión y efectivamente estoy totalmente de acuerdo en que esto es una cosa de todo, es un problema colectivo y yo siempre hago un símil que lo voy a poner aquí. Vamos a ver, estamos ante un problema de salud pública grave. Hay medidas que, aparte, independientemente que se tomen medidas específicas que lleven su control, estoy totalmente en lo que has dicho, hay que escuchar más a los expertos y menos a los políticos, porque, pero los expertos son, por ejemplo, hemos dado datos, los datos también son, cuando son numéricos, son datos muy fríos y hay que saber interpretarlos, porque se habla de poblaciones de 100.000 habitantes, nosotros tenemos 84.600, rondamos más de los 85, claro, entonces 400 o 500, como hemos llegado a tener, sobrepasa esa tasa, la sobrepasa. Y luego hay que reconocer que estamos en Melilla geográficamente, que teníamos 0, porque cuando estaba todo controlado y en confinamiento, pues era fácil, es más fácil controlar una ciudad pequeña que controlar una ciudad grande, es evidente, pero que en cuanto nos hemos puesto en movimiento, esto es difícil, nuestros recursos sanitarios están adaptados a la población que está con centros de referencia fuera de la ciudad y hay que tener todo esto en cuenta, igual que también cuando se dan porcentajes pues de ingresados o de UBI o de UCI. Es que nuestras UCI tienen un número de camas también reducido y todo esto. Entonces, yo quería decir pues que siempre me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, cuando los accidentes de tráfico, que es una de las causas de mortalidad y de morbilidad también de procesos, se toman medidas con agentes no solamente de salud, por ejemplo, el tráfico, ¿no? Para medir, hacer controles de alcoholemia, controlar las velocidades por medios de radar en carretera, ¿no? En Melilla, en nuestra ciudad, podemos ver cómo fines de semana pues hay puestos en determinados sitios que, como se ha dicho, se saben que son... Pues yo creo que es que aquí hay que hacer lo mismo, si lo ha dicho el consejero, se sabe dónde están los focos, tenemos que actuar, porque es que para mí es una injusticia que yo intente adoptar todas mis medidas de protección hacia mí y hacia la comunidad y una responsable o una irresponsable haga que en un grupo se genere esto. Me parece un derecho que tenemos las personas que tenemos conciencia de esto, a que esto se respete. Por tanto, esa es una medida que yo creo que es fundamental porque hay que tratarlo como tal, como un problema de salud pública que debería de concienciarse la población, pero si no lo hace, lo que no podemos es pagar justos por pecadores. Pero no tenemos un policía por persona, por individuo. No, pero por policía por persona no, pero cuando hay controles de alcoholemia, aunque también se sabe... Sí, pero la responsabilidad individual es tan vital en esto, de verdad, porque ya te digo, no tienes policías ni tienen medios. Pero yo te digo una cosa, yo veo, por ejemplo, en la ciudad hay zonas en las que veo que la gente respeta mucho más el uso de la mascarilla, pero te va a determinados barrios. Yo el otro día estuve caminando por el Real,
Y os puedo decir que así, a grosso modo, y viendo nada más, no me puse a contar, lógicamente, el 50% de la gente no llevaba mascarilla. O mal puesta. No llevaba mascarilla, Una la realidad llevaba que, abajo. por Bueno, sí, desgracia, llevarla aquí de barbera. Pasabas por una acera y además te decían, y yo le hacía así, ¿no? Sí. Y encima hasta porque Sí. te tenías que salir tú de la acera porque ni se movía. Yo porque tengo que... Eso de advertir a alguien es una actividad de mucho riesgo en esta ciudad. Sí, sí. Mi marido, no sé si compensa, ¿sabes? Porque el daño puede ser mayor que el remedio. ¿Para qué has dicho nada? No, mi marido no, mi hijo era el que me acompañaba. Me dice, ¿para qué has dicho nada? Pues diciendo, no podemos... Pero bueno, pero no voy a decir, lo digo en la calle, yo sabéis que trabajo en el campus, hay estudiantes muy responsables que desde que llegaron los ves con sus mascarillas guardando. Y luego hay un grupito en el que, vamos, el otro día hice una foto, pero no te creas que se cortaban mucho porque me quedé mirando a ver si era capaz de ponerse la mascarilla. Entonces, y allí son adultos, me refiero que no son medidas de gente a los que no se les puede exigir esa responsabilidad. Yo, si me permitís, es cierto que España tiene, entre comillas, el dudoso honor de copar el ranking de contagios, ¿no? Aunque efectivamente estamos viendo cómo ahora en Europa, sin embargo, ya han entrado de lleno también lo que se ha entrado aquí quizás hace un mes. Pero también es cierto, es decir, por saber dónde nos movemos, que España es un país que no tiene parangón en el resto del mundo. Es decir, la actividad social, la vida social que tiene lugar en España es que ni siquiera en Italia. Efectivamente. Sí, el número de bares que hay en España no es decir. Además, España en particular está en una encrucijada casi entre dos continentes, entre dos mundos, África, Europa, con lo cual todo eso acaba influyendo. Y que somos expresivos Sí, y hablamos sí, en alto, por eso que digo que ahora ni siquiera, hablan de los aerosoles, es que mira, nosotros hablamos en alto. En este país, a las 10 de la noche... Y nos abrazamos. Es decir, ponemos la televisión para ver nuestro programa favorito, es decir, y empezamos, digamos, todavía, es decir, la vida sigue desarrollándose. Luego, en segundo lugar, es cierto que la crispación política tampoco tiene parangón con el resto de Europa. Ves en países como Francia, Alemania, en Bélgica, tanto la oposición como los gobiernos alcanzan determinados consensos. Y yo creo que la ciudadanía, con razón, viene exigiendo a los políticos locales o a los nacionales que sean capaces de construir consensos en una situación como esta, ¿no? Eso es un gran problema. Y luego, en tercer lugar, porque por desgracia lo has podido decir, vemos como muchísimas veces las pullas o las disputas políticas o los criterios políticos priman sobre, efectivamente, es decir, en este caso la situación epidemiológica o sobre los criterios sanitarios. No quiero decir que a los políticos no les preocupe la salud, pero que sí es cierto que efectivamente en determinadas ocasiones se pierde un poco la perspectiva. Y eso sí que es particular de este país, ¿de acuerdo? Entonces, luego podemos efectivamente hablar de la responsabilidad social, pero también para la responsabilidad social es necesario información. Es decir, tú no le puedes exigir responsabilidad a la gente si muchísimas veces no tiene la información suficiente, y creo que la información está al menos mal gestionada. Es decir, hoy finalmente es cierto que ahora el consejero, ya a raíz de la intervención del doctor Simón, refiriéndose a que uno de los focos fundamentales era del CETI, también ha hecho referencia también a otros focos, ¿no? Pero durante varios meses ha habido como un apagón casi informativo, no sabíamos de dónde venía, y es importante. Es decir, no sé si se entiende que eso puede provocar alarmismo, no, esta es una sociedad democrática, es una sociedad libre, hay ciudadanos responsables y críticos, hay que darle toda la información para que a partir de ahí pues, se le pueda exigir responsabilidades, pero no se le puede exigir a la gente responsabilidades si no se sabe efectivamente de dónde vienen y de dónde se producen los focos. Por lo tanto, es decir, este es un país un poco particular en el aspecto que yo he referido. Es cierto que la crispación tampoco ayuda absolutamente nada, al menos entiendo que la información tiene que ser, es decir, una de las claves para superar la pandemia. Y luego recuerdo, el 21 de junio aquí no teníamos absolutamente nadie, es decir, infectado. Cero. Estábamos los mejores. Pero en cuanto se abrió la burbuja, es decir, en cuanto efectivamente, y allí, totalmente de acuerdo, recurriendo a ese principio médico, es decir, el principio ese de prevención, es decir, se nos olvidó absolutamente, ¿no? Bebimos unos aires de triunfalismo, parecía que habíamos vencido al y luego, COVID, efectivamente, no esos casos, entre comillas, importados, y luego entramos en la transmisión comunitaria, efectivamente, y luego, efectivamente, ha habido errores. Pero es cierto que no hay ninguna administración que se salve de... Ninguna. Es así, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace pensar de que quizás la gestión es tremendamente complicada, pero insisto, se pueden solucionar determinados aspectos que pueden ayudar a mitigar esta situación. Y voy a repetir, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias, la crispación política, más información y sobre todo más profesionales, más especialistas. Y hay una cosa, una lección, la sanidad pública.
la sanidad pública. La sanidad pública es fundamental para afrontar esta situación y esperemos que en cuanto se solvente este problema y lo superemos, es decir, la sanidad pública sea la joya de la corona y se refuerce y se acabe con ese periodo, por desgracia, de recortes y recortes que al final lo hemos pagado. La sanidad y la educación. Es fundamental, pero hablo de la sanidad porque son los sanitarios, son los médicos. Pero mira también el problema con la educación que nos hemos encontrado a raíz de un problema sanitario. Hay que reforzar ambos aspectos que han estado también como bastante olvidados durante mucho tiempo. Pero insisto mucho, tenemos la mejor sanidad, en tratar, decía, hay que exigirle a los políticos, y lo digo sinceramente, tanto a los de la oposición como a los del gobierno fundamental, que en esta situación, es decir, de emergencia sanitaria, es decir, que se pongan de acuerdo. Si investigación no se puede, también, Mohamed, tampoco nos podemos dejar la investigación. No se puede permitir, es intolerable el espectáculo que se ve diariamente, ya sea aquí o en Madrid o donde fuese, es intolerable que los políticos se ensalcen y que hagan demagogia con este asunto, es decir, en un momento donde la gente exige y con razón consensos. Si no alcanzamos consenso cuando tiene que ver con la vida de las personas, ¿cuándo va a ser posible? De todas formas, como has comentado, efectivamente, yo me refería al tema político a nivel general, la muestra está en Madrid, acabamos de ver, entonces, hablo primero, general, pero digo, por ejemplo, lo de Madrid, que es un tema que a nivel general está... Bueno, creo que tú has dicho antes y has dado en la palabra clave, es que ¿por qué no hacen caso a los expertos, a los científicos y a lo que ya sabemos? Y que prevalezca esos criterios a los criterios políticos, porque lo que no se entiende es la guerra que hemos visto, la desconfianza que nos está generando la clase política para después retroceder, después de una lucha inútil, cuando están en juego muchas cosas. Entonces yo veo que ahí nos perdemos. Y luego... Dices tú, que has dicho tú muy bien, hubo un momento en que nos hemos dicho, aquí ha pasado todo, pero esto es Melilla, ya me centro en Melilla. Cuando he visto las fotos de la playa, digo, estas fotos de cuándo son, del principio, cuando teníamos horas, porque sinceramente todos hemos visto en verano en la playa ya, o sea, no sé para qué pusieron las distancias de las sombrillas. Yo he estado unos días en Málaga y he visto cómo la policía o los agentes que estaban encargados le decían a las personas que se retiraran la distancia establecida que estaba de la propia orilla. Y aquí hemos visto, pues antes los campings se ponían en la parte del espigón de la playa de la Hípica. Yo he visto acampadas en playa, pero vamos, gente hacinada en verano. Es decir, que no hemos confiado, creo yo, de pasar de ser estrictos, porque todos recordamos con desolación el confinamiento, ese silencio, esas calles vacías. Pues yo creo que es que, y una de las cosas que hace alusión en la revista, en la que España está fatal, como os digo, España y Reino Unido, que son los dos países que peor salen de este análisis, es precisamente que se hizo muy rápida la desescalada. Está claro que el problema de salud está fuertemente ligado al de la economía, totalmente, que será otro problema. Pero es que al final la economía, si pensamos que precipitándonos vamos a avanzar en la economía, puede que el retroceso ahora sea mucho más grave, totalmente, con mucha más repercusión también en la economía, en la educación, que se están parando. Entonces, hay que ser prudentes. Yo creo que es que hay que hacer, una de las cosas era esa, otra la transparencia. No hemos tenido, tú también lo has dicho muy bien, tenemos que tener una información que se entienda, lo que acabo de decir de los datos. Hay que hablar, la gente todavía tiene una información sesgada, habrá gente que es que no quiere informarse, pero todo hay eso... gente con información suficiente como para saber que tiene que llevar una mascarilla, y además gente, como tú has dicho, universitaria. Sí. Yo creo que la cosa va un poquito más allá y es la falta de responsabilidad, porque información, un chico universitario tiene la suficiente como para saber que tiene que llevar una mascarilla. La falta de información no puede tampoco... Donde, vamos a ver, donde se prodigan mucho los universitarios, hay una gran población inelegible y luego hay gente muy responsable. Y insisto, sí, pero como ya he comentado, ella se ha contado chicos en el campo universitario sin mascarilla. He visto uno porque Mohamed, es un sitio más cerrado. No tienes que darle masticado, que tiene que llevarla. No, pero me refiero que esto era un elemento que también me ha llamado la atención, porque allí se suele respetar. He dicho, es más, los nuevos todos sus distancias y todo, entonces te choca, pero que esto ha sido uno, pero en la calle veo uno detrás de otro, o sea, la gente es muy responsable. Luego, creo que hay cosas que son conocidas, que ya conocemos, como se ha dicho ahí, donde están los focos. Por ejemplo,
Yo creo que de acuerdo que la entrada a puertos y aeropuertos no depende, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, pero habrá que establecer lo que tú has dicho también, una coordinación, unas exigencias, entre comillas, para que se hagan determinados controles como están en otros sitios. Se han exigido, desde la presidencia de este gobierno se han exigido controles en puertos y en aeropuertos. Otra cosa ya... Hay que tenerlos porque, por ejemplo, a partir del día 21... entraron aquí, iba a decir no sé cuánto en cifras, pero muchos estudiantes universitarios, mucho profesorado que vienen de distintos puntos. Por ejemplo, tenemos una petición de una estudiante que está en Madrid y no puede salir, o ahora ya podrá, porque ahora ya la van a dejar salir, ¿no? Pero yo decía, sí, para salir de allí, pero va a venir aquí, ¿y aquí cómo viene? Claro. ¿Cómo viene si tampoco está obligada a hacerse, ¿entiendes? Entonces, yo creo que todo eso hay que mirarlo y luego, por supuesto, aparte de la información y la educación sanitaria, la coherencia. En salud pública hay que saber lo que se hace, pero sobre todo hay que utilizar el sentido común y la coherencia. Por eso la gente se pregunta, ¿por qué aquí pueden estar tantos y aquí no? Pues sí, hay que dar respuesta a eso. Hay que dar respuesta. ¿Y por qué se toma esta medida y no se toma esta medida? Hay que saberlo. Entonces, si conocemos dónde están los focos, cuáles son los agentes más de mayor riesgo, pues que también os digo una cosa, se estigmatiza a la gente joven. Bueno, todos somos jóvenes aquí, pero bueno, me refiero a... pero que no tiene por qué ser solo gente joven, ¿eh? Yeah. También uno entra en establecimiento y ves que las personas que te atienden, que no son tan jóvenes, están sin mascarilla y te dicen que no se la ponen y ya está. O ejemplos incluso de personas que representan colectividades que no se ponen mascarilla, que tendrían... Entonces yo creo que todo esto es... creo que aún no sabemos exactamente, algunos, ¿no?, en lo que estamos metidos. No. Cuando hablabas de la coherencia o la incoherencia de algunas medidas que a lo mejor, pero en general, vamos a ver, cualquier administración... Ya muy oportuna. Sí, vamos a ver, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, es cierto que yo creo que en esta situación debe primar, sin lugar a dudas, si hay muchos intereses y derechos y libertades, que no voy a decir confrontados, pero sí hay que ponderar a la hora de tomar una decisión, y eso lo tiene que hacer una administración, y lo tiene que hacer un juez, y lo tiene que hacer un tribunal, ¿no? Si, por ejemplo, lo hemos encontrado con el tema de Madrid, ¿no? Es decir, con una sentencia del TSJ que deja sin efecto las medidas que venían del gobierno. Pero, y luego te ves a otros tribunales que, sin embargo, ratifican esa medida, y la gente se pregunta, ¿y por qué? Pues porque la normativa es muy ambigua, o no está lo suficientemente desarrollada, ¿de acuerdo? Y los tribunales se encuentran sin un marco legislativo suficiente para tomar una decisión, y lo tienen que hacer tomando las circunstancias. De hecho, aquí pasó algo similar, sí, con el pero que quiero decir, del CETI que tumbó la justicia. El juzgado de lo contencioso dice que no, y el Tribunal Superior de Justicia dice que sí. ¿Y qué pasa? Que no, es que es muy normal. Y el hecho de retrasar ese tipo de adopción de esa medida también ayuda, ¿no? Y ayuda a que influye sin lugar se propague. Influye, pero es cierto que en determinadas medidas pueden chirriar en concreto, si va uno al detalle. Yo creo que eso responde porque hay determinados grupos que también, es decir, intereses, por eso yo me remitía a que yo creo que en estas circunstancias deben primar simplemente los criterios sanitarios o de salud pública. Totalmente. Y que los demás quedan, no voy a decir absolutamente relegados, pero sí... accesorios, tienen que estar al servicio de esos criterios. Claro, por eso entre comillas, se entiende la incoherencia de determinadas medidas, que por ejemplo, pues ¿por qué? Es decir, no sé, en determinados ámbitos donde la gente se reúne, 10 o 12 personas, y en otros ámbitos, sin embargo, ese mismo número de personas no está permitido. Responde a eso, a determinados intereses económicos, que son legítimos, pero que yo creo que en estas circunstancias... Tienen que primar los sanitarios. El que abogado, esas decisiones judiciales, es que a veces no se entienden. No, pero vamos a ver, es muy normal. La interpretación del juez, ¿no? Sí, no, pero todos los días hay resoluciones. Cualquier ciudadano, cualquier administrador se enfrenta a una resolución administrativa y si no está de acuerdo con ella, pues en la normalidad la impugnamos, la recurrimos y luego vemos... Pero la situación en la que... Claro, pero claro, vamos en toda la normalidad. Y los jueces las tumban o no las tumban, ¿de acuerdo? Eso forma parte de la normalidad. Es cierto que las situaciones de extrema gravedad, claro, y esa discrepancia incluso no solamente entre la administración y los juzgados, sino entre juzgados, entre los órganos jurisdiccionales puede chirriar, pero insisto, responde a un marco legislativo muy débil que lleva a los jueces a interpretar la norma en función de determinadas circunstancias, y finalmente los jueces, con los elementos que tienen, pues pueden tener opiniones o sensibilidades distintas, ¿de acuerdo? ¿No? Es decir, por ejemplo, en Madrid, básicamente, le dice el TSJ, luego podemos hablar, le dice, mire usted, es que quieren confinar
aproximadamente a 5 millones de personas, ¿de acuerdo?, la libertad, y consideramos que no tiene, es decir, la orden ministerial o la orden de un ministerio no es suficiente, o el decreto, es necesario el decreto del estado de alarma, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí el TSJ ha dicho, bueno, si se puede confinar el SETI, ¿de acuerdo? Lo ha dicho que sí, pues se puede entender eso porque el confinamiento no afecta a 5 millones de personas, ¿no? Claro, yo también entiendo que... Porque es más proporcional. Claro, pero entiendo también que la libertad, ¿no?, es lo mismo la libertad de una persona que la de 500 millones. Claro, pero es más proporcional. Bueno, entonces quiero decir que no es tan fácil la solución, por lo tanto, insisto, las soluciones son difíciles de adoptar y es difícil de aceptar, porque además está superando a todas las administraciones. Pero también es cierto, insisto, que muchas veces los criterios de otro tipo, de otra índole, están primando en determinados momentos sobre los criterios sanitarios, y allí encontramos esa incoherencia de la que has hablado. En Madrid yo he oído varias, cuando preguntan a los madrileños, claro, una de las cosas que alegan más frecuentemente es ¿por qué no podemos movernos y viene gente de fuera? Es como lo que he dicho yo, ¿por qué allí piden para salir cuando están, pero aquí no se pide para entrar? Si tú me puedes... Pero es que Madrid es el ejemplo de cómo peor se pueden gestionar estos temas, porque se ha politizado a un extremo que se han enfrentado barrios contra barrios. Sí, ha sido... ejecutivos contra ejecutivos, o sea, es una cosa terrible. Es la peor de las gestiones desde el punto de vista eficaz o eficiente, porque es así, es que se han enfrentado a barrios como barrios... Porque creo que la coordinación y esa imagen ficticia de, bueno, por fin vamos a sentarnos y vamos a ir todos a una, fue una cortina de humo, fue porque... Hombre, con ese despliegue de banderas... Entonces, claro, es que hay muchas contradicciones y efectivamente yo creo que se ha estigmatizado. Hay que tener en cuenta que Madrid es una comunidad muy compleja, porque efectivamente... Y un ejemplo de lo que no se puede hacer ni se debe de hacer, es lo que yo creo. O sea, el politizar la gestión del COVID en el punto que lo está gestionando la Comunidad de Madrid con el Gobierno central, o sea, sí, los dos, ambas partes, de llevar a estos extremos la guerra que llevan, por encima de sus decisiones están los ciudadanos de Madrid. O sea, hay que echarle coherencia, hay que echarle criterios sanitarios, de salud pública, y no me parece a mí que se ha extremado el criterio político y es un pulso político. No se puede ver de otra forma. No sé. Sí, no, es evidente. Yo, por ejemplo, de verdad me niego, si lo intento, aunque a veces es un poco complicado, decir, vertir sobre este tema opiniones que respondan a una motivación política. Me niego. A veces lo consigo, pero otras veces no lo consigo, ¿no? Y creo que hoy lo voy a poder conseguir. Es decir, y no por ser equidistante, pero vas y miras las administraciones de uno u otro signo político, ¿de acuerdo?, ¿no? Y ves cómo el discurso se reproduce. Es decir, si vas a la de Murcia, vas a la de Madrid, vas a la de Melilla, y ves que la relación entre gobierno y oposición es la misma, basada efectivamente en la bronca, en la gresca, y eso es absolutamente intolerable, ¿no? Claro, llegas al dislate ahora mismo de decir, por ejemplo, en unos casos en Madrid, dices, oye, no recurro al confinamiento y lo aconsejo lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, y en un momento exijo el confinamiento, pero no utilizo el instrumento que es el decreto de alarma, ¿no? Entonces, todo es un tanto disparatado en muchísimas ocasiones, pero con la gravedad de la situación, y eso es absolutamente intolerable. Ahora, insisto, antes hablamos, por ejemplo, de algunas medidas concretas, que yo he venido reclamando muchísimas veces desde el primer momento. Aunque algunos decían que no era técnicamente posible adoptar controles en el puerto y en el aeropuerto, es decir, hay ejemplos de aeropuertos europeos donde sí se han adoptado medidas, digamos, bueno, de control mínimas, ¿no? Pues, ¿va a ser la panacea? No, pero sí ayudaría sin lugar a dudas a contribuir y luego a generar certidumbre y a generar confianza. Sí, insisto, yo en primer lugar, respecto a las medidas, yo sin lugar a las dudas las aplaudo. Creo que efectivamente se podían haber adoptado antes, tampoco es responsabilidad del gobierno local, sino porque hay unos juzgados que la han tumbado, pero también es cierto de que hay determinadas medidas que se podrían haber adoptado, es decir, en esta ciudad y en otras muchas ciudades. Pero, por lo visto, no es tan fácil, porque es muy fácil desde aquí, ¿de acuerdo?, vertir opiniones sobre esto, y yo también trato de ponerme los zapatos de los responsables políticos que están afrontando esta situación, y creo que tiene que ser muy, muy, muy difícil,
Debe ser complicado, sí, desde luego gestionar. Vemos la encuesta para ver qué opinan los ciudadanos sobre las medidas que han entrado en vigor esta semana. Y bueno, pues la vemos y luego comentamos. Los servicios informativos de Radio Televisión Melilla hemos querido salir a la calle para comprobar cómo han recibido los melillenses estas nuevas normas que nos acompañarán al menos 2 semanas. Todos están conformes con implantar medidas de control a la luz del comportamiento social respecto al COVID-19. Yo creo que está muy bien porque la gente se tiene que concienciar y tiene que ser consciente de que el virus cada vez, aunque no lo veamos, está presente. Yo pienso que son las apropiadas. Debemos de poner incluso más medidas. Desgraciadamente, o luchamos todos contra el virus o no salimos de esta. Así que para mí es primordial que hagamos caso a lo que nos dicen, en principio los entendidos, y sigamos para adelante con lo que nos digan. La verdad es que no me parece muy bien. ¿No te parece bien? ¿Hay alguna en particular con la que no estés de acuerdo? Pues bastantes. Cierra los espacios abiertos, pero las cafeterías, los bares y las cosas donde se junta toda la gente está bien. Entonces, parece un poco incoherente, ¿no? No es muy lógico. Pues la verdad es que hace un poquito de daño, pero también entiendo que las medidas hay que tomarlas y entiendo que hacen bien, pero nos tendremos que aguantar todo un poquito, aunque algunos tengan que cerrar los negocios, pero nos tendremos que aguantar todos. Me parece que eran necesarias, ¿no? Que creo que hay que tomar ciertas medidas, que aunque a la población a veces nos resulta un poco incómoda, pero bueno, si es bien para la sociedad me parecen adecuadas, claro. Todo lo que sea para bien para toda la gente en relación al COVID, para que la gente no se contagie, yo lo veo bien. Todo ese tipo de restricciones del gobierno local o nacional, yo lo veo perfecto. Todo lo que sea intentar retener el avance de la epidemia está bien. La cosa es, ¿se han tomado en el tiempo justo o hace 2 meses que se han tenido que tomar? Yo creo que de momento vamos bien con las medidas que tenemos. Esperemos que todo se solucione pronto y que no volvamos al confinamiento. Los melillenses también nos han contado en qué aspectos harían más hincapié para frenar al virus. Más limpieza, porque tampoco se ve mucha limpieza por la calle, ni fumigaciones, ni nada. Al principio, cuando la cuarentena, sí, pero ya no se ve ni los parques limpiarlos ni nada de nada. Yo creo que no se ha actuado correctamente, básicamente en el ocio de esta ciudad. Es decir, no se ha tomado las medidas oportunas, no había el control sobre los restaurantes, cafeterías, no se tiene un control férreo y entonces también creo que se ocasiona un poco en el desmadre. Yo creo que quizás en el control de la gente en las calles sí que debería hacerse algún hincapié, sí. Debería haber más controles, no desde ahora, sino tenía que haber sido desde cuando ya pasemos a la última fase, que la gente ha empezado a viajar y que no había ningún tipo de control ni en el aeropuerto ni en el puerto. Sin embargo, te vas al fisioterapeuta, al centro de salud, y sí que te miden por lo menos pues lo que es la temperatura. Yo reduciría más lo que son, en plan, a la hora de abrir tantos locales y eso, yo creo que ahí es donde más la gente se contagia. En cuanto al comportamiento social que observan en la ciudad, todos los encuestados creen que falta concienciación. Mucho más de concienciación, mucho más. Al menos la juventud, al menos la gente que va por la calle sin mascarilla porque la tienen baja, pues no, pues ser un poquito, digamos, inteligente en ese aspecto y llevar la mascarilla como yo la tengo ahora. No quiere decir que yo a lo mejor vaya y se me haya caído, que bien si es que se te cae y te la vuelva a subir, pero que vayan sin mascarilla o la mascarilla debajo de la barbilla, pues no, tendría que sancionar a todas esas personas. Pienso que es necesario que la gente se conciencie que esta enfermedad es dura, no es ninguna tontería, a veces parece que no lo tomamos demasiado en serio. Yo creo que hace falta bastante, yo creo que aquí se lo toman todo de cachondeo más que tomarlo en serio. Mascarilla siempre, lavado de manos y reducir los contactos sociales y todo eso, sí. Las mascarillas, la gente pasa un poco, en los negocios. Luego va al negocio y no tienen respeto, o sea, tú entras y no se pone la mascarilla y pasan, ¿qué pasa? Y la distancia de seguridad en Melilla, la verdad es que brilla por su ausencia. Hay evidencias claras de que no todo el mundo está concienciado de lo que es el virus. Se puede ver precisamente en el paseo marítimo cuando sale a andar o se puede evidenciar en muchas partes de las ciudades. La cosa también ¿es problema del ciudadano o es problema de que no se ha concienciado bien al ciudadano? Sabemos que Melilla tiene sus peculiaridades
y entonces a lo mejor pues sí tiene que actuar de diferentes maneras en esta ciudad. Evidentemente lo que más se incumple es quitar la distancia social, especialmente cuando salimos de fiestas o de copas o de bares, lo olvidamos un poco que estamos en estas situaciones y debemos tenerlo muy en cuenta, es bastante peligroso. Veo aquí, por ejemplo, mucho en Melilla que la gente no lo cumple. Sobre todo mascarilla, distancia. Sí, mascarilla sobre todo y que la distancia, no, la distancia yo creo que es lo que más es fundamental. Bueno, pues esta era la opinión de la gente, no sé, la misma línea más o menos que veníamos hablando aquí o que veníais vosotros comentando. Sí, Julia. ratifica un poco lo que hemos comentado, de que no solamente los jóvenes, porque hemos visto imágenes en la avenida de gente de distintas edades, unos con mascarilla, uno al lado de otro, uno con mascarilla, otro sin mascarilla, cuando sabemos que eso es, aunque nos moleste mucho, es ahora mismo fundamental. Que luego tengamos otros problemas derivados de la mascarilla, eso se da el tiempo, pero ahora mismo es la medida que como tenemos. Esto vamos aprendiendo diariamente o casi al momento vamos aprendiendo, ya sí que se ha comprobado científicamente que el virus es aéreo, o sea, que es un aerosol, o sea, es que se queda suspendido en el aire, con lo cual ya lo de la mascarilla ya cobra aún más importancia. Es un elemento primordial, ya además hay negacionistas, gente que dice que no respira, que si respiramos nuestro propio CO2 o tal, pero ya sí que no hay vuelta de hoja. Ya ha hablado la ciencia, he dicho que es aéreo, y si es aéreo, en este momento, si no lleváramos mascarilla, estaría ahora mismo aquí, en el aire. Era evidente que había que restringir los contactos, eso es restringirlo sobre todo porque el incremento de los contagios es exponencial. Luego, sin embargo, había un ciudadano, es decir, que decía, y en alusión a la incoherencia, decía, bueno, ¿por qué los espacios públicos se restringen y sin embargo, efectivamente, en el ámbito de la restauración, de la hostelería, sin embargo, no? Pero lo que hablamos es que es evidente, es decir, cuando restringes no lo puedes hacer en todos los ámbitos, entonces lo haces quizás en aquellos ámbitos donde menos impacto económico tiene, ¿de acuerdo, no? Y permites efectivamente algunas aglomeraciones que en otros sectores como puede ser la hostelería, porque evidentemente si cierras en los bares o reduces a la mínima expresión la actividad social en la restauración, en la hostelería, pues prácticamente vas a un confinamiento clásico, puro y duro, ¿no? Y también, claro, esas son incoherencias, pero bueno... Al frente de la hostelería siempre hay un hostelero, hay una persona responsable que puede más o menos controlar, pero en espacios abiertos, botellones, situaciones, que también lo hablamos ya en otra ocasión, que en el momento que el alcohol media ya entra el cariño, por decirlo de alguna forma, la gente se le olvida las mascarillas, vienen los abrazos, vienen los achuchones... De hecho, Julia, gran parte de las medidas adoptadas por, en este caso, del gobierno de la ciudad, se centran fundamentalmente en esa práctica, Pero claro, es evidente que nunca es muy difícil, digamos, cuadrar el círculo, no podemos decir imposible, es imposible. Pero, insisto, yo más que el tema de las medidas, que incluso las incoherencias son incluso entendibles, entre comillas, es decir, es cierto que algunas han llegado tarde y que se podrían haber adoptado otras medidas anteriormente, ¿no? Pero en general estas medidas, es decir, yo creo que cualquier persona sensata, pues efectivamente no tiene más que aplaudirlas. Y luego la gente que ha intervenido tiene un conocimiento bastante elevado de la situación y un sentido de responsabilidad que nosotros efectivamente ya quisiéramos para la generalidad, ¿no? Pero ahora, esta ciudad, digamos, hay más irresponsables que en otra ciudad, no lo sé sinceramente, no. Creo sinceramente que también se podría haber hecho una cosa, eso sí lo digo, campañas informativas, digamos, mucho más, digamos, agresivas, si se me permite, porque para concienciar mucho más a la gente, aunque no sea políticamente correcto decirlo. Y a lo mejor hasta sancionadoras. Sí, se ha dicho ahí, la gente, yo creo que hay sitios que la sanción mínima es de 600 euros. Bueno, eso habrá que modificarlo porque... campañas sancionadoras. Claro. Entonces, yo antes, bueno, y un poco también agarrarnos a qué parte del fracaso, porque lo de España en general es un fracaso y Melilla, pues estamos en un puesto dentro de España, la verdad, no muy para sentirnos orgullosos. Entonces, esto hay que analizarlo, hay que ser críticos, porque antes habéis hablado de otros países, pero es que Italia estaba mucho peor que nosotros en la primera fase y ahora está mucho mejor que nosotros. Pero también han levantado el estado de emergencia. Bien. Italia sigue en el estado de emergencia. Además tiene un carácter muy parecido al nuestro, muy extrovertido, muy latino, pero las cifras son... Vamos, distantes, entonces, que no nos gusta lo que estamos haciendo, o sea, no nos gustan las medidas, a ninguno, pero yo creo que tenemos que ser un poquito más autocríticos
no escudarnos que efectivamente hay debates políticos que por supuesto no ayudan, pero yo creo que hay otra palabra que tenemos que tener sobre la mesa y es competencia. Competencia, o sea, tiene que haber gente competente que sepa llevar una situación tan delicada y tan crítica como la que estamos. Que los políticos todos no son expertos, tienen que rodearse de gente que lo son. Y hemos dicho, estamos de acuerdo en que tienen que ser expertos, que son los que saben. Si ahora mismo en Melilla, pues como ha habido cuando hay una epidemia de meningitis, todos hacemos caso a quién. ¿Interviene la política? Intervienen las autoridades sanitarias. Aquí en Melilla la gestión del COVID lo lleva la autoridad sanitaria y recaen en los técnicos hay una epidemia de rabia porque ¿quién lleva esto? No es igual, pero ¿por qué en estos casos? Y luego, por ejemplo, muchas de las medidas que estamos tomando, estábamos hablando de la mascarilla, en cualquier tipo de enfermedad infecciosa que se propague por vía aérea, como fue en su momento la tuberculosis, es importantísimo, pues eso, evitar los contactos, o sea, que son cosas que están que ya están estudiadas. Lo que tenemos que estudiar es el impacto social que está teniendo por su dimensión, no a nivel de países, porque estamos hablando de una pandemia, y una pandemia de la que todavía hay mucho que saber para tomar medidas que sean. Entonces, yo creo que tendríamos que ser un poquito menos condescendientes a la hora de datos que sí son objetivos, que son qué lugar ocupamos en el mundo, qué lugar ocupamos en Europa y qué lugar ocupamos nosotros dentro de España. Estoy totalmente de acuerdo contigo, solamente una matización. Yo creo que la competencia, en este caso, en el caso de la ciudad, no puede estar en tela de juicio, porque las competencias en esta ciudad es de un consejero y recaen sobre unos técnicos de una dirección de salud pública y de los técnicos y del INGESA. Ya, pero no me refería a ese matiz de la palabra competencia. Eso, pero no competencia como capacidad jurídica o de decisión que se le asigna a alguien, no me refería a eso. Competencia profesional también, efectivamente, competencia en personas que conozcan el asunto. Los técnicos que deciden sobre estas medidas y los técnicos que dependen de la Dirección General de Salud Pública son competentes, con todas las palabras, como por supuesto para tomar estas decisiones, y el INGESA también. No toman decisiones, Julia. Los técnicos tienen que asesorar a los que toman decisiones. Bueno, pues imagino yo que me gustaría que escuchara a personal sanitario, ¿de la Dirección General de Salud Pública? No. Yo, conozco a algunos. Sanitario habrá de eso, todo entonces, tipo. Bueno, pues, ¿se están haciendo las cosas todo lo bien que se tienen que hacer? Pero no me cabe la menor duda que el consejero tomará nota de lo que le digan sus responsables. Ahora sí me refiero a la competencia jurídica, tiene competencia de la Consejería de Salud Pública, pero aquí efectivamente... Que está dirigido por unos profesionales. Efectivamente. En teoría, yo no tengo motivos en general, aunque es cierto, para presumir lo contrario. Entiendo que los políticos, que finalmente es cierto, la decisión la toman los políticos, los técnicos cogen efectivamente, tienen la pericia, asesoran. Pero yo entiendo que efectivamente en general, pero hay casos que no ha sido así, evidentemente los políticos toman la decisión, en este caso, avalado por los criterios científicos, los de los técnicos. Es cierto que a veces no está siendo así. No, creo que sea el caso, ¿no? No, si no hablo, yo hablo, voy a decir, por ejemplo, se me ocurre un caso extremo, el tema de los ancianos de la residencia de Madrid, donde se decidió no trasladarlos a los hospitales. ¿Algún técnico puede proponer eso? De ninguna de las maneras. Es decir, se tomaron determinaciones de medicina de campaña. O en otra administración de otro signo. Es decir, en general, todos los políticos amparan sus decisiones en función de los criterios técnicos, sí. Pero es cierto, y lo he dicho yo, es decir, creo que uno de los problemas es que muchísimas veces, en determinados matices que puede suponer la diferencia, los políticos relegan a un segundo nivel, digamos, los criterios científicos y técnicos, y eso pues tiene consecuencias, es evidente. Pero yo, en principio, si desde una administración, en este caso, se adoptan algún tipo de medidas, entiendo que están amparados desde el punto de vista científico y técnico, no tengo motivo, porque yo no entiendo de eso. Pero sobre todo yo me venía a referir a esa trifulca política donde uno de los discursos percibe como los
criterios técnicos, sanitarios quedan relegados a un segundo lugar y que queda simplemente la bronca política y que acaba diluyendo todo eso. Pero no creo que en esta ciudad, es cierto que no. No creo que en esta ciudad queden relegados por parte del consejero los criterios del personal competente. Que todo lo contrario, no es que no puedo entender eso, ni tengo motivo para eso, ¿no? Ni tengo motivo para eso. Yo creo que la Consejería de Salud Pública cuenta con un equipo que está trabajando pues como todos los servicios sanitarios, dando todo lo que puede. No, eso no cabe ninguna duda. Pero yo me refería a competencias en general, competencias de lo que hemos dicho, reforzar las decisiones políticas con argumentos de verdad en las que prime la competencia y el criterio sanitario en este caso y no otros intereses. Estábamos hablando de contradicciones, pues yo, por ejemplo, una de las cosas que no soy la única, pues nos sorprende desde un anuncio del consejero de Salud de que estaba la posibilidad del estado de alarma hasta pasar un tiempo sin hacer absolutamente nada. Eso desconcierta a la población. Porque ni entramos en estado de alarma ni se tomaron ninguna medida inmediata. Seguimos exactamente igual. Y digo que aquí el tiempo es un factor que hay que tener en cuenta. Ahí han mediado. El tema de las medidas, insisto, es decir, de la Consejería de Salud Pública y efectivamente desde la Presidencia se adoptaron esas medidas, que recuerdo que fueron tumbadas por 2 juzgados, por un juzgado de instrucción y por un juzgado de lo contencioso. Si no se puede obviar eso, es decir, uno podrá criticar alguna medida u otra, pero creo que sinceramente, y yo soy muy crítico, que no se puede ser, y eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, pero que se adoptaron medidas y algunas efectivamente se han retrasado por lo que he comentado. Pero hay otro aspecto, si vamos a la raíz del problema, mucho más allá, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió con la crisis de la burbuja inmobiliaria, es decir, el mundo tenía la experiencia del crack, es decir, de otros crack anteriores, sin embargo no aprendimos, pero esto es absolutamente novedoso, sobre todo las consecuencias sociales que derivan no de la crisis económica, sino de una crisis sanitaria, esto es absolutamente novedoso. Y luego, insisto, hay un problema de raíz, que es la situación de la sanidad pública, que en esta ciudad, es decir, ya era efectivamente precaria. Es decir, el estado de urgencia, de la atención primaria, todo aquello. Es decir, la sanidad de nuestra ciudad ya estaba enferma. Teníamos ratios y quien nos tenía que curar es un enfermo. Al nivel de Haití, de Camerún. Claro, o sea, las camas por habitante en Melilla estaban en el mismo nivel que Haití, que Camerún. Claro, es un problema que yo creo que es la raíz, es decir, y que tiene que ser una de las grandes lecciones en este país de coger y de, en este falta caso, de profesionales. Efectivamente, en el sentido de que haya más profesionales. Efectivamente, y como has dicho tú también, en el ámbito de la educación, pues ahora la figura de la enfermera o el enfermero escolar es una figura que se está reivindicando, a ver si la ponen para quedarse, porque cuando pase esto, es una figura que no es obligatorio de tenerlo en los centros sanitarios, en los centros educativos, pero que hace mucho bien y que aquí ahora hubiera sido... No es obligatorio, pero es necesario, por supuesto, eso lo sabes. Pues por eso digo que ahora es el momento de ya que si se pone, que se queden, porque es que solucionan muchísimos problemas y ahora hubieran sido piezas importantes con la preocupación de los padres y todo, seguramente, porque hay otra cosa, la población, estamos hablando de cómo se perciben, cada uno tenemos una percepción a lo mejor más influida, pues o bien por una idea política o bien por una experiencia, todos estamos influenciados, ¿no? Sí. Pero lo que está claro es que cuando hay una situación tensa como la que puede crear esta, es muy importante transmitir confianza y seguridad. O sea, que cuando a ti alguien te hable, tú veas que es alguien o te inspire que sabe y que lo que te está diciendo tiene su fundamento. Entonces, el hecho, traslado esto a los colegios, a lo mejor de padres que han dudado en llevar a los niños o que tienen temor, si saben que hay un personal sanitario que es, aparte de los docentes, quien puede detectar algo, que le va a tomar yo creo que hubiera generado también pues más confianza, ¿no? Y creo que esto es muy importante, generar confianza. Si la gente piensa que está en buenas manos, colabora mucho más, pero si no, pues se queda muchas veces en irresponsabilidades, que no deja de ser una irresponsabilidad, por supuesto, porque yo creo que lo básico lo sabemos todos, nos lo han repetido tantas veces que a ver quién no sabe que esto, aunque nos moleste, es obligatorio, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pasamos a otro asunto ya relacionado también, pero bueno, pues como consecuencia de cuando se decretó el estado de alarma el pasado 13 de marzo, como todos sabemos, pues aquí quedaron atrapados cientos de marroquíes que se quedaron bloqueados aquí en Melilla pues por el cierre de la frontera. Bueno, pues vamos, desde que en mayo se abrió un pasillo humanitario
y salieron de Melilla alrededor de 200 o más de 200. En esta última salida que se hizo, en este último pasillo humanitario que se abrió hace 10 días, salieron otros 700 y pico. En total, 936 han conseguido regresar a su país. Vamos a ver un vídeo introductorio sobre este tema y ahora, si queréis, lo comentamos, ¿vale? España y Marruecos han conseguido acordar la reactivación de las repatriaciones voluntarias de marroquíes atrapados en Melilla desde el pasado 13 de marzo. El primer grupo salió el miércoles 30 de septiembre a través del paso fronterizo de Beniensar, que permanecían en Melilla desde el decreto de estado de alarma cuando Marruecos ordenó el cierre de sus fronteras ante la pandemia del COVID-19. El proceso, según había informado la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moj, se llevaría a cabo de forma escalonada durante toda la semana. A esta repatriación de carácter voluntario se sumaron un total de 735 personas. Solo aquellas que solicitaron regresar a Marruecos fueron incluidas en un listado que les permitió la entrada en el país. Las autoridades sanitarias marroquíes han solicitado que las entradas se realicen en grupos de hasta 200 personas y con 48 horas de diferencia para poder realizar las pruebas de detección de COVID-19. Como recuerdan, los marroquíes bloqueados en Melilla estuvieron acogidos por la ciudad autónoma en dispositivos improvisados por el Ejecutivo local, como la Plaza de Toros de Melilla, aunque algunos permanecieron en casas particulares de familiares o alquiladas. Desde que se inició esta situación, las autoridades melillenses no cesaron en reclamar la apertura de un pasillo humanitario ante la precaria situación que atraviesa la ciudad, sin recursos ni infraestructuras para atender a todas estas personas, hasta que hace unos días en que se decidió repatriar a estas personas que permanecieron más de 6 meses bloqueadas en Melilla. Bueno, después de 7 meses, casi 7 meses, al final consiguieron regresar a sus casas, a sus hogares, con su familia. Pues no sé, ¿qué os parece? Pues no sé, ya lo hemos comentado aquí varias veces, las gestiones que se han hecho entre España y Marruecos se han retrasado o cómo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Contestar a esa pregunta es tremendamente complicado, ¿sabes? Si las relaciones diplomáticas ya son difíciles, pues las relaciones entre España y Marruecos son un tanto enrevesadas, y si está por medio Ceuta y Melilla, ya ni te digo, ¿sabes? Como si me permitís. Ya se ha abierto, vamos. Que ya se ha abierto, que ya no hay ninguna veladura al respecto. Claro, bueno, es una buena noticia porque la situación de estas personas era, desde mi punto de vista, inhumana, pues encontrarse, porque la inmensa mayoría de estas personas querían marcharse a su país, volver a sus ciudades, a sus casas, volver con sus familiares, pero sin embargo lo he dicho y no estoy absolutamente en nada de acuerdo, incluso lo he denunciado públicamente, que considero que ha sido un trato absolutamente inhumano el que se ha dado a estas personas. Porque estoy seguro que si en lugar de ser, es decir, de esta extracción social, son de otra nacionalidad, es decir, en lugar de la Plaza de Toros estarían pues donde deben estar, en hoteles o en lugares habilitados, es decir, donde la gente pueda vivir con un poco de dignidad. Por lo tanto, es una buena noticia que estas personas hayan podido volver a sus hogares, pero también tengo que decir en conciencia, que el estado y las condiciones en las que se encontraban estas personas no eran precisamente las mejores, y por lo tanto, es decir, toca y no puede uno obviar eso. Luego está el otro problema, efectivamente, el de los melillenses, que por desgracia sigue sin resolverse, porque hay personas que efectivamente han podido, pues, es decir, sortear, en este caso la frontera vía península ibérica, pero hay otras personas que no tienen los medios suficientes para sortear ese problema y llegar a su ciudad, ¿no? Es cierto que desde las autoridades locales y del gobierno se ha hecho todo y se está haciendo todo lo posible o lo imposible, ¿no? Pero aquí hay otro estado que, bueno, pues incomprensiblemente, pues no abre ese pasillo para que esas personas puedan entrar vía la frontera. Luego, sin embargo, tampoco estoy de acuerdo, creo que es la exigencia de reciprocidad, de decir, oye, si no dejan que los nuestros vengan, no dejemos a los suyos. Bueno, eso es absolutamente un país con una cierta altura moral no puede entrar en ese tipo de situaciones. Pero insisto, es una muy buena noticia, lo es fundamentalmente para los propios afectados, creo que se les debió tratar con mayor dignidad, ¿no? Y simplemente pues esperar que los melillenses que siguen allí varados y atrapados puedan regresar también a su ciudad. Yo te estoy escuchando y sí, todo lo mejor que se pudieran tratar como cualquier ser humano se deberían de haber tratado, puesto que están en un país fuera de su
fuera de sus hogares, en una situación personal extrema, que no saben cómo están los suyos, que están hacinados, que están... Pero ¿qué infraestructuras tenemos también aquí? Es que Melilla es lo que hay, no hay más. No hay hoteles suficientes como para alojar a, ¿cuántas eran? 700 personas. Yo la verdad, queda muy bien, pero sinceramente no teníamos opción de dar más de lo que hemos dado. Y creo que Melilla ha sido muy generosa con los ciudadanos que hemos tenido acogidos, en mi punto de vista. En cuanto a los que no, ese traspaso de personas en un sentido y no en el contrario, me parece que Marruecos está en una clara situación de asfixia a la ciudad, que utiliza todos los medios habidos y por haber. Este me parece uno más. No sé hasta qué punto la diplomacia a nivel nacional podrá poner fin a esta estupidez, porque es una estupidez, porque no le encuentro yo mayor razón a tener a unos ciudadanos que es muy fácil, si abres la frontera en un sentido, ¿por qué no lo dejas pasar en otro? No entiendo ni le encuentro, esto sí que no tiene coherencia de ningún tipo. Está tardando el Gobierno en ponerse serio con este tema y hacer que estos ciudadanos puedan volver con toda normalidad, y lo que te he comentado, que creo que Melilla ha sido muy generosa en la medida de los recursos que tiene, que hemos sorteado lo que hemos sorteado, Mohamed, que es que no ha venido una pandemia y hemos tenido que comprar test, comprar mascarillas, que hemos visto nuestros ingresos mermados, que hemos sufrido también que desde el Gobierno central no nos llegaban los créditos que nos tenían que llegar, que hemos tenido una situación muy límite. Creo que hemos dado mucho, en mi punto de vista. María del Mar. Yo no comparto mucho, porque pienso que la verdad de las cosas que uno preferiría no tener que hacer alusión es de lo que se ha vivido en la Plaza de Toros. Yo creo que esto ni el lugar, ni por la ubicación, ni por las condiciones de dentro. No tenemos otro. Bueno, no tenemos otros, pero a lo mejor teníamos que tener el tiempo que se ha tenido a esas personas allí, en esas condiciones. Fue decisión de la Delegación de Gobierno, que volvemos a lo de siempre, que es quien tiene competencia en estos asuntos. Tiene competencias, pero efectivamente estamos hablando de un hecho que se ha dado en nuestra ciudad, que de verdad, primero, desde el punto de vista humanitario, para los que estaban allí. Segundo, en un sitio en el centro de la ciudad donde personas que están en mal estado, esto, bueno, pues, y luego el hacinamiento en una plena pandemia, en un sitio en el centro de la ciudad. Es que por donde lo miro no hay nada. Soluciones, ¿dónde? Sí. No, ¿dónde? Si yo te digo el hecho que vamos, que por donde lo mire yo no veo una parte que pueda ser justificable. No, y yo entiendo el enfado de muchos vecinos, porque yo lo entiendo, pero es que no tenemos más recursos. Pero es que además ha demostrado, ha habido allí problemas de todo tipo por la convivencia, por el hacinamiento, y ahora mismo, efectivamente, como también han dicho en el reportaje del COVID, que las calles no están lo suficiente, la higiene, la desinfección, no solamente de tus manos, sino del entorno, es fundamental. Pues en un momento en el que estamos en una plena pandemia, que tengamos allí un foco controlado, entre comillas, porque están hacinados, a mí es que me parece... Están en el CETI, también, los menores, totalmente, pero es que no tenemos dónde meterlos. Pues, pero es que yo creo que cuando tú hablas no tenemos dónde meternos, es que el problema debe de traspasar a que sea un problema nuestro de Melilla, ¿no? Me refiero que tiene que ser un problema que no sea... que lo tomemos como nuestro Es que nunca debería de haber sido nuestro. Pues, mira, María del Mar, cuando yo llegué he estado fuera de Melilla durante 3 años y medio, una cosa así, cuando yo llegué el año pasado y yo vi la cantidad de menores que había en la parte de abajo del pueblo, la subida hasta del puerto y tal, yo venía de la península, venía de Europa y yo no aterrizaba en Europa. Son niños, me producen un congojo, una pena, una desesperación. Es que de verdad era terrible. Entonces, nunca debieron de ser nuestros niños. Nunca. Y yo creo que son competencias que deberían de haber sido en su día estatales. No las hemos tomado porque hay muchas partes interesadas que le interesan la gestión de esos menores. Yo sinceramente pienso que ni el sitio,
ni el tiempo que se ha tenido ahí, ni todo lo que ha pasado. Por eso digo que por donde lo mire creo que es algo... En época del Partido Popular ha habido 1.900 personas en el CETI. ¿Estaban hacinadas o no? Por si supuesto, llega a venir en ese momento la pandemia, ¿dónde metemos a 1.900 Hubiera sido personas? catastrófico. Pero aquí ya sabíamos que teníamos la pandemia, que es la diferencia, y hemos aumentado el CETI y he hecho otro CETI en la Plaza de Toros. Yo, no, sinceramente... hombre, lo del CETI no es una plaza... no, la digo, Plaza de Toros no es un CETI. Hombre, no es un CETI, estoy haciendo una comparación porque hay personas que están ahí hacinadas y que no es el sitio idóneo, ¿no? Se nos ha desbordado. Pues no lo sé qué tenemos que hacer, pero quizás lo que tú decías, buscarle sitios más dignos, porque son personas que no han estado, decir, bueno, es que van a estar 2 o 3 días. Un compañero de tu partido decía en tiendas de campaña. Pues mira, a lo mejor tiendas de campaña pues individuales y de estas que tiene el ejército... Mira lo que pasó cuando estaban en el Quinto Pino, que empezó a llover y las pobres personas estaban en 3 cuartas de agua. Tampoco me parece a mí que lo de la tienda de campaña... No sé. Sin lugar a dudas. No podría medir que dónde se está peor, porque lo que estamos mirando es dónde se está peor, no dónde hubieran estado mejor. Eso por un lado. ¿Cómo? Y luego que estamos mirando que si estaban peor aquí o allí, porque peor estaban en cualquiera de los sitios. El problema es que esto es una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, con muchos problemas, con muchos colectivos que tenemos que atender de CETI, de MENAS, de tal, y nos encontramos con estos señores que se quedan aquí bloqueados y no tenemos infraestructuras. No las tenemos. Si me permitís, vamos a ver. Es que no hay hoteles, que dices tú, llevar los hoteles si fueran belgas, holandeses, vale, te puedo comprar la idea. De verdad, Julia, sinceramente, si en lugar de ser marroquíes son lo que tú dices, pero 700, belgas, holandeses... ¿dónde los metes? Pero es que no tienes. Pregunto yo, si en lugar de ser marroquíes son, como dices tú, belgas, holandeses o suecos o portugueses simplemente, todos sabemos que, pues, en vez de decir, te se les hubiese ubicado en un lugar más digno. Te tendría que dar la razón, porque claro, es desgracia, una pena que el mundo es muy clasista y somos así. como somos. Pero bueno, pero dicho eso, vamos a ver... Pero la realidad es que ¿dónde los guardas? Claro, no, pero yo considero que si hay espacio, puedes habilitarla, hay espacio, efectivamente, tenemos las limitaciones físicas, pero creo que hay espacio suficiente si hay voluntad política para verlos ubicados en un lugar, digamos, que le permitiera vivir a esas personas con algo más de dignidad. Desde el momento que están aquí y desde el momento que nos vemos afectados por un tema de salud pública, es un problema nuestro. Donde te los lleves va a haber es un problema conflicto. Nuestro. Seguramente. Donde te los lleves va a haber un conflicto. Seguramente. Dime tú qué zona no genera conflicto con los vecinos. Si yo no hablo de los conflictos con los vecinos, que también, eso es otra arista, ¿no? ¿De acuerdo? Hablo efectivamente, insisto, de que si la Plaza de Toros o la situación de hacinamiento, como ha comentado, era la mejor para esas personas, sobre todo en plena pandemia, por ellos y por los demás, y por el resto, ¿no? ¿De acuerdo? Has hablado tú muy bien, efectivamente, del tema del hacinamiento. Es un problema que es heredado. Es decir, aquí en el CETI ha habido más de 2.000 personas en un momento determinado, y ha sido un problema que no ha podido solucionar, ni se ha solucionado con un gobierno del Partido Popular, ni con un... Sí, eso es una realidad. Y perdóname, Mohamed, sí, que los problemas se han heredado, sí. no debe de ser claro. Nunca la base no, lo de digo un porque argumento. Lo has tú, porque cuando alguien entra en política, viene para resolver lo que está heredado. Lo que no le compró el argumento a nadie del hacinamiento, que es quien no ha dejado el paquete del hacinamiento. No, pero perdona, lo de la Plaza de Toros no ha sido... Ha sido nuevo y ha sido en épocas con una pandemia donde todos tenemos que extremar las medidas. Que yo creo, insisto, que se ha demorado mucho, y volviendo al tema también de los que están al otro lado de la frontera, es decir, los españoles que se han quedado en Marruecos, un sitio donde sabemos que las medidas y el estado sanitario es bastante deficitario y están en riesgo y no tienen medios. Efectivamente, a nivel político pues tienen esos obstáculos, pero sabemos que también hay algunos que han podido hacerlo, porque han tenido medios. Pues a lo mejor teníamos que haber puesto medios económicos y facilitar que esas personas hubieran retornado, si la políticamente no se ha podido hacer. Me refiero que si no nos han abierto las puertas, me parece que se podía haber hecho, se podía y se puede hacer algo más por esas personas que están esperando. Detrás de todo esto subyace la falta de voluntad de Marruecos, el silencio también del Estado. Pero si Marruecos no hace silencio nada... del Estado, porque aquí hablábamos de la visita del rey sí, rey no, o sea... Pero tendríamos que facilitar que ellos entraran como han entrado los demás, que a lo mejor es porque han tenido medios, han tenido apoyo, han tenido recursos. Y te he cortado, lo siento. No, simplemente, yo quería ir también luego al tema del... Perdóname. Al tema de los menores, yo es que...
la palabra ya mena ya pues ha acabado en, no voy a decir prácticamente desprestigiada, y se utiliza más como un estigma que otra. Es decir, nos guste o no nos guste, es decir, esos son niños, es decir, porque así lo exige la legislación internacional, es decir, que nosotros tenemos que tutelar, que tenemos que, evidentemente... Pero que crean conflictos. Sí, yo soy la primera que digo que son niños, claro, pero crean no, conflictos. si yo no se asumo, no, pero simple y llanamente y nos crean un gasto, que la crean decisión, inseguridad, pero que la y la decisión, gente... Julia, la y decisión el, no es, para el melillense es un problema. claro, pero que no es fácil... Que claro, tú y yo lo veamos como niños una cosa, pero para el melillense es un problema. No, pero digo simplemente tenemos que ver, en primer lugar, esa dimensión humana, que es la primera que tiene que... Sí, por es decir, supuesto. que efectivamente, que son menores, situaciones, personas desvalidas, en general, luego la picaresca como pues está en todas partes, sin lugar a dudas. Y luego efectivamente es un problema social, es un problema político, es un problema económico. Pero efectivamente el Estado español se encuentra atado de pies y manos, porque Marruecos, es decir, el Estado español, si se ajusta a la legislación internacional, solamente puede llevar a cabo su repatriación en el caso de que la familia, ¿de acuerdo? Y aún, perdona una cosa, Julia, y no solamente que la familia sea localizada, sino que haya garantías de que ese niño va a ser atendido material efectivamente, o bien que los servicios sociales del país de origen, si ni una cosa ni la otra es posible, es decir, es que ni este gobierno, ni el otro, ni el otro puede resolver ese problema. Lo entiendo y soy consciente, claro, pero no sé por qué el problema se tiene que quedar aquí en Melilla, porque claro, no, la gestión no es nacional, sí, eso es lo que yo me refiero. Pero ahora, o sea, la gestión porque no es central, bien, del gobierno central, y se nos quedan aquí. Julia, tú dices, oye, si la gestión, o en este caso la competencia, si fuese del Estado, si eso llevaría al Estado, por ejemplo, a, digamos, a ubicar a esos menores en otros centros de la península, que yo creo que un principio mínimo de solidaridad entre las regiones y entre los países llevaría un poco, entre comillas, a distribuir esa carga. Muy pequeña para absorber a tanto... y no podemos asumir, pero ya, en primer lugar, el interés de los menores, y luego, pues, porque de ahí se derivan una serie de problemas de seguridad, ahora, lo que yo me niego en cualquier circunstancia, es decir, y lo comentaban, no es que la gente sea mejor o peor, es que la situación de hacinamiento o la situación de, en este caso, de falta de atención material, pues hace que la gente pues haga cosas que en situaciones normales, es decir, ya me vería yo, a ver si yo me veo en esa situación, ¿qué es lo que no podría hacer? Puedes aguantar a lo mejor un tiempo sobreviviendo, pero llega un momento en que eso te tiene que cambiar. Y que no, y que es plena supervivencia, porque entre ellos tienen sus jerarquías, tienen su... O sea... Sí, pero volviendo al asunto, insisto, yo no puedo. Sería por mi parte indecente decir, obviar que desde mi punto de vista a las personas que había en este caso, por cierto, es que un día era en el pabellón, un día en el Quinto Pino. Sí, con perdón. Sí, lo del Quinto Pino fue desastroso, por eso cuando oigo lo de las tiendas de campaña digo, madre mía. En la plaza de toros, ¿no? Es decir, queremos, en algún sitio habría que situarlos o colocarlos o ubicarlos, y no se ha conseguido, al menos desde el punto de vista con un mínimo de decoro. Perdona, pero es que creo que ninguno de los sitios que estamos nombrando y de en ningún momento era un sitio en el que se pensara que dignamente alguien podía vivir. Me refiero que si me dices que están esperando 48 horas porque esto, entonces uno se pone en una tienda de campaña o en un... Ya, pero vamos... es que desde la estructura, el número de personas en esto, y en una plaza de toros, es que... De todas formas, aquí escapa un poquito porque estamos hablando también un poco por hablar, porque el tema es un tema de migración, y los temas de migraciones ya sabemos que son también delegación de gobierno, y donde ellos decidan... Como el tema de sanidad, la competencia en sanidad es del Estado, que Melilla no tiene competencias en temas de sanidad, sin lugar a dudas. Pero bueno, a partir de ahí, pero volviendo al tema, yo no sé qué número de personas de melillenses habrá aproximadamente retenidos en el otro lado de la frontera, lo desconozco realmente. También lo desconozco. Pero me es igual, es un drama humano. Es un drama humano. Es un drama humano, sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo, pues, que efectivamente no sé, decir que hay que solucionar ese problema, como dice, solamente una persona allí varada, es decir, requiere que desde la administración se haga todo el esfuerzo político y si no económico para que esas personas puedan repatriarse y volver a su ciudad, sin lugar a dudas. Yo estoy ahí totalmente de acuerdo contigo, que si el gobierno central o quien tiene competencia o las negociaciones políticas entre los países no se llega a un acuerdo, creo que son, no tampoco puedo hablar de cifras, creo que desde luego no son las que comparables con las que tenemos al otro lado, pero es que por cada persona hay una familia que está sufriendo. Entonces yo creo que si hay unos que lo han hecho, tenemos que facilitar que los que no pueden hacerlo porque no tienen recursos,
pues facilitarle los recursos. Y yo creo que eso sí está dentro de lo que podemos hacer, creo yo, vamos. Y de todos modos, insisto, el cierre a cal y canto de la frontera a una ciudad como Melilla Pues he leído, fronteriza. yo no sé será verdad, que Marruecos no tiene No intención de abre abrirlo hasta mediados de 2021. Bueno, oficial no hay absolutamente nada. Bueno, es pero decir, tú sabes que hay algunos sí. medios de comunicación, hay una periodista que Sí, está el recabando español, información y y me me vais a permitir una cosa. De la pandemia hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a que el trabajo se puede hacer de vía telemática y sobre todo, yo por lo menos una lección personal, es que no se pueden hacer previsiones a corto plazo, porque podemos decir esto y en un momento todo gira gira todo, ¿es verdad? Como decía mi abuela, el hombre propone y Dios dispone, Pues ¿no? sí, pero esta vez dispone cada 5 minutos. Bueno, exagerado, ¿no? Pero me refiero que yo con esto he aprendido, porque, por ejemplo, en mi trabajo hemos tenido que hacer y deshacer tantas veces, hemos pensado que esto iba a ser y nos lo han echado para atrás, no porque no lo hayan hecho, por las circunstancias. Entonces, ahora mismo yo creo que quien marca aquí la batuta y quien marca todo es la pandemia. Entonces, hasta que no salgamos del tema sobre el que, o alrededor del que gira lo demás, economía, ha sido una ruptura de esquemas es bestial. hablar por hablar en muchos casos en cuanto a dar plazos concretos. Efectivamente tenemos que ir a medios cortos plazos y verlas venir. No, pero lo de Marruecos yo creo que es más voluntad que gestión de la pandemia en su reino. Yo creo que... Hay un aspecto, es decir, relacionado con la pandemia, relacionado con la presencia de estas personas aquí en general, y es una ciudad donde todos los indicadores, como Melilla, ¿sí? Donde los indicadores sociales sí son muy paupérrimos, los niveles de pobreza, los niveles de paro. La situación de la pandemia, pues a mí me hacía tiritar, y creo que a cualquier persona, por las consecuencias sociales que tenía, ¿no? Afortunadamente, la paz y la estabilidad social no se ha visto alterada. Es decir, y eso hay que ponerlo en valor, no es fácil. Es una ciudad donde... ¿Aquí dice Melilla? Sí, en Melilla, sí. Hombre, por Dios. Claro, lo siguiente... Yo, para mí eso está garantizado. Claro, lo siguiente, yo creo que el melillense está muy por encima en convivencia de muchas cosas. No hablo de convivencia, no, hablo de... Vamos a ver, es decir, cuando tú tienes a tanta gente en paro, cuando tienes a tanta gente... Son indicadores. Es decir, efectivamente, en situación de exclusión social, que hay mucha gente que, vamos a ver, que la realidad de Melilla no es solamente la realidad del centro, y es la realidad de otros barrios donde la gente, es decir, apenas a duras penas puede tener alimentos básicos, atender necesidades básicas. Ya ha sufrido un estado de alarma, esas personas y que no luego podían se salir. les obligó a confinarse, ¿no? Es decir, y aún así la paz y la estabilidad social no se ha visto alterada, es decir, también si se ha hecho algo bien, y esto también hay que reconocerlo como un éxito de todos. Yo no veo desde la administración, la sociedad civil, la oposición, pues, por ejemplo, en Madrid vimos aquellas colas, de personas necesitadas, ¿no? Aquí no se ha visto eso, ¿no? Hay que ponerlo en valor y hay que reconocerlo también. Es decir, ahora, es cierto que a mí me da, y lo comentábamos antes con Julia, ¿de acuerdo? Aunque yo soy optimista, es decir, nuestra ciudad necesita, sobre todo desde el cierre de la frontera y por estos paupérrimos indicadores, necesita del Estado un plan de choque, una suerte de plan de mini Marshall que menos defina, no digo redefinir, porque es que no había economía, vamos a hacer, es decir, en ese sentido. Yo creo que lo necesita intrínseco. Sí. Nosotros necesitamos ser nuestro propio motor y estamos tardando mucho en diseñar modelos. Necesitamos grandes consensos. Si no hay grandes consensos, y los grandes consensos no lo puede hacer ni coalición por un sitio, ni el PP por un sitio, ni un ciudadano. Supuesto. Ese es el momento, sobre todo con la pandemia. Y eso es lo que realmente, ese es digamos, los nubarrones que llevan en el horizonte, la falta en este caso, de voluntad para ir hilando esos consensos que esta ciudad necesita. Veo planes como de contingencia, parar aquí, apagar aquí, y Melilla no se puede permitir eso, ninguna ciudad, pero en particular Melilla, es decir, por la presión efectivamente de Marruecos, por la ausencia de un modelo económico, estamos tardando por los indicadores sociales que son paupérrimos, luego porque esto es una ciudad diversa, y la gestionar la diversidad aquí en cualquier parte no es fácil, ¿de acuerdo? No. Entonces, todo ese tipo de problemas que creo que se han enquistado y que siguen sin resolverse, y yo esperaba que esta crisis fuese, entre comillas, una oportunidad para decir, vamos a sentarnos y vamos a resolver esos problemas, y entre ellos, efectivamente, el tema de la inmigración, que yo como tal la inmigración no la veo como un problema. Es cierto que alrededor de la inmigración hay problemas, se generan problemas, pero la inmigración es una bendición para cualquier sociedad, pero es un tema que también tiene que afrontarse. La inmigración legal y regulada. Legal y regulada, porque claro, si no hay Estado, ya no te digo ciudad, ya no hay Estado que pueda asumir una situación la migración legal. regular está claro que está salvando muchos países de Europa, entre otras cosas, de las tasas. Pero incluso, perdón, la inmigración irregular ha sostenido, la
la economía informal en este país pero ya ha no sostenido sectores económicos, el campo... Pero si se puede hacer bien y se puede hacer regular, ¿por qué vamos a apostar por la irregular? Bueno, nunca, no, las cosas reguladas, pero bien no, hechas. claro, que nadie apuesta por la irregular, ¿No? que digo que la inmigración irregular es consecuencia muchas veces de la fuerza de mercado, no tiene nada que ver, la gente no viene a decir emigra irregularmente dejando toda su vida atrás y poniendo en riesgo su vida. Yo lo tengo muy claro, Claro. y el emigrante viene a hacer los trabajos que los españoles no queremos, yo lo tengo clarísimo. Ahora, por ejemplo, gran parte de las ahora personas, son necesarios. las personas que estaban en el vida. sitio, en su inmensa mayoría lo que querían era volver a su país. La inmensa mayoría, luego efectivamente hay un... No tiene que haber mayor desarraigo que irte de tu casa, de tu país, de tu familia, a otro lugar siendo un ciudadano de segunda, de tercera o de cuarta. O sea, Bueno, nos quedan 2 minutos me parece para un drama, relajar. pero la inmigración regular. Para relajar un poquito, aunque seguimos hablando de COVID, claro, porque nuestra vida gira en torno a eso, pues bueno, no sé qué os parece que en medio de una pandemia se sigan programando actividades culturales. De hecho, ayer la consejera de Cultura anunciaba una actividad para el próximo 17 de octubre con todas las medidas, con ese lema de la cultura segura. Pues si se llevan bien las medidas, adelante, la cultura es segura y la cultura es necesaria. Y además, yo personalmente necesito cultura, necesito el pulso de la vida, a mí, por ejemplo, la pandemia me tiene ya quemadísima. Las medidas restrictivas, esta nueva normalidad, y es necesario estos aspectos que nos dinamicen y la cultura es muy necesaria, es vital, y ahora más que nunca. Si se llevan las medidas oportunas, yo no tengo nada más que decir que muy bien por Elena. Yo estoy de acuerdo de que todas las actividades y en concreto que son muy importantes también, las actividades culturales son necesarias y siempre y cuando se hagan como se tienen que hacer, creo que deben de hacerse en cultura y en todo, pero estamos hablando de cultura. Es más, hablábamos de datos de coherencia. De momento, y es lo que tiene que mover nuestras actuaciones, no ha habido ningún caso. Yo he ido a pocos eventos culturales, pero tengo que decir que a los que he ido, efectivamente, chapó en cuanto a la organización y todo lo demás. Pues mientras las cosas se hagan bien, pues tendremos que... Ahora, distinto es luego ya otras cuestiones, a lo mejor económicas o algo que se invierte en cultura, pero en cuanto a actividades, también totalmente. son necesarias. Aunque haya que recortar esas partidas, pero la cultura para mí es necesaria. Por supuesto. No concibo una sociedad sin cultura. A mí lo que me preocupa son las aglomeraciones, aquellas donde no hay ningún tipo de control, ¿de acuerdo? Estábamos hablando de que yo al menos he justificado, o mejor dicho, he explicado por qué se permiten ciertas aglomeraciones en el ámbito de la restauración. En este caso, evidentemente, si hemos decidido no paralizar la actividad económica, la actividad social o cultural, siempre que se adopten efectivamente las medidas y que los criterios sanitarios sean los que se impongan, sobre todo por el tema del aforo, no creo que haya que poner ninguna objeción, ¿no? Cultura es vida. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes les esperamos aquí la próxima semana, el jueves, a las 9:30 como siempre. Bueno, pues eso, le pedimos lo que le pedimos siempre, responsabilidad individual de cada uno. Muchas gracias y buenas noches, hasta el jueves.